Entonces, habíamos dicho que la nación de Israel, la nación, ¿cuántos reyes tuvo? Tres reyes, ¿cierto? ¿Cuáles fueron esos tres reyes? Saúl, David y Salomón, ¿cierto? Teniendo el primero un reinado de 42 años y los dos, el segundo y el tercero, David y Salomón, cada uno de 40 años, ¿sí? Entonces el más largo fue el de Saúl. ¿Cómo terminó Saúl? Después de haber visitado a la bruja de Endor, termina a sus hijos muertos en el campo de batalla y Saúl termina tomando la decisión de suicidarse, ¿cierto? Tirarse sobre su propia espada, o sea, suicidio. Termina muerto a los 72, 75 años, según dice la escritura, después de haber reinado durante 42 años la tierra de Israel, ¿cierto? Y bueno, después de Salomón, ¿qué fue lo que pasó con Salomón? Ahí quedamos la vez pasada, que Salomón pervirtió su corazón y su comportamiento a causa de ¿qué? ¿De las qué? De las mujeres. ¿Cuántas esposas tuvo? 700 esposas y 300 concubinas, ¿cierto? Para un total de 1000 mujeres. Y finalmente el Eterno le dice que va a quitar el reino, no en su tiempo, sino cuando haya subido al poder su hijo. ¿Cómo se llamaba su hijo entonces? No, Roboam. Y el enemigo de Roboam es Jeroboam. ¿Listo? Vamos entonces a buscar, por favor, Primera de Crónicas, Primera de Reyes, vamos a leer Primera de Reyes capítulo 12, 12:25, ahí es donde hemos quedado la vez pasada. Primera de Reyes 12:25. Entonces reedificó, ¿sí? Listo, dijimos que Jeroboam, ¿de qué tribu era? De la tribu de Efraín, ¿cierto? Y pues Roboam obviamente es un líder de la casa, de la tribu de Judá. Y dice así, Primera de Reyes 12:25. Leámoslo, Wendy, por favor. Vamos a leerlo de corrido hasta el 33. Ya eso lo leímos, pero es para recordar cómo la casa de Israel empezó a tener una separación de la casa de Judá. ¿Cómo dice, Wendy? Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Hashem en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Bet-El y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Bet-El, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Bet-El sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Bet-El a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Listo? Hizo fiesta, no dice que una santa convocación, sino fiesta para los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Entonces ahí terminamos la vez pasada, donde dijimos que el altar que alimentó, aparte de la fiesta que alimentó, en el mismo altar se quemaban los sacrificios y el incienso. Ya dijimos que en el tabernáculo el Eterno había separado esos dos altares, uno el altar del sacrificio y el otro el altar del incienso, donde los mandamientos claramente dicen que sobre el altar del incienso no se puede hacer ningún tipo de sacrificio, ni derramar sangre, ni grosura, ni absolutamente nada que tenga que ver con un animal. Es decir, él separó esas dos labores, pero Jeroboam en su necedad decide unirlas en una sola labor, lo que obviamente pues estuvo mal. Ahora, entonces Primera de Reyes 13:1, ¿vale? Leámoslo por favor, Wendy, vamos a leer del 1 hasta el 3. He aquí que un varón de Elohim, por palabra de Hashem, vino de Judá a Bet-El, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso,
Aquel clamó contra el altar por palabra de Hashem y dijo: Altar, altar, así ha dicho Hashem, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes. De los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Hashem ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Sigue, por favor. Y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Elohim, que había clamado contra el altar de Bet-El, extendiendo su mano desde el altar, dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Elohim había dado por palabra de Hashem. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Elohim: Te pido que ruegues ante la presencia de Hashem tu Elohim y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Elohim oró a Hashem, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Elohim: Ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Elohim dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Hashem, diciendo: No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Bet-El. Moraba entonces en Bet-El un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Elohim había hecho aquel día en Bet-El. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Elohim, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: Ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y la montó. Y yendo tras él, el varón de Elohim le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿Eres tú el varón de Elohim que vino de Judá? Él dijo: Yo soy. Entonces le dijo: Ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Elohim me ha sido dicho: No comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Hashem, diciendo: Tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Listo, gracias, vamos a verlo hasta ahí. Bueno, esa historia ahí se pone un poquito extraña, es más, parece como si no tuviera mucho que ver pues con lo que viene narrando el texto. Sin embargo, uno la lee y más adelante hay una comparativa o una historia que incluye un león, un asno y el profeta que está en mención. Nunca revela el nombre de este profeta. Por un momento pensé que era Sofonías, pero no, Sofonías está en otro pasaje. Y digámoslo así, que narra acá que a este profeta que le advirtió a Jeroboam la señal. ¿Cuál fue la señal? Que el altar se rompiera y se regara la ceniza. Inmediatamente el altar se rompió y se regó la ceniza. Cuando se regó la ceniza, Jeroboam se asustó y dijo: cójanlo preso. Cuando Jeroboam estiró la mano de Jeroboam se secó. Después Jeroboam, muy asustado, le pidió al profeta que orara para que Dios le arreglara la mano. Dios le arregla la mano a Jeroboam. Jeroboam lo invita a comer. El profeta le dice: no, yo he prometido a Dios que no voy a volver ni a comer pan ni a beber agua. Y se dirige hasta una encina, o sea, debajo de un árbol. Luego viene otro tipo, más adelante, lo que nos leyó Wendy, otro tipo, y lo engaña. Le dice: es que Dios a mí me dijo que yo viniera por usted para ofrecerle pan y comida. El hombre, el primer profeta, el que no podía comer ni beber, creyó, porque le he dicho que le había hablado en nombre de Jehová, comió y bebió, y cuando comió y bebió, dice más adelante en el versículo 24, que la presencia divina le dijo: por cuanto no obedeciste, entonces vas a morir. Murió en el camino, unos días después, cuando un león lo atacó, lo mató, y mató también al asno en el que iba montado. Y la gente que pasaba veía el cadáver del tipo intacto porque el león no lo tocó, el asno intacto porque el león no lo tocó, y el león ahí sentado al frente de los dos cuerpos.
Y dice que bueno, esa fue una gran señal, pero no explica por qué fue una gran señal. Finalmente termina diciendo que un profeta lo encontró y que lo encontró el cadáver, le sintió como misericordia, lo enterró y él le pidió a sus hijos que por favor lo enterraran en un hueco, en un agujero, algo así menciona por acá, que en un sepulcro que quedara muy cerca a la tumba de ese varón de Dios. ¿Qué es lo curioso de ese relato? Que no menciona en ningún lado quién es ese varón de Dios. Si ustedes van a leer los otros profetas, no hay ninguno que concuerde, ¿sí? Por lo general, casi siempre coloca el nombre del profeta. Por ejemplo, mira el 14.1, por favor, léelo ahí mismo, 14.1. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el cual me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Listo, ¿se acuerdan cuál era la profecía que le había lanzado Ahías, silonita, a Jeroboam? ¿Cómo era? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿O cómo fue que le mostró? Que rompió una prenda en 12 pedazos. y le entregó 10 pedazos, ¿cierto? Dijo, yo te daré a ti 10, y si tú guardas mi mandamiento, entonces yo te prosperaré, pero si no, pues yo vendré y te visitaré con gran maldad. Ahora, vamos a saltarnos ese pedazo del hijo de Jeroboam, y vamos a leer, por favor, vamos a leer ahí mismo, el 7, por favor, del 14:7, y viene la profecía final para Jeroboam, 14:7 de Primera de Reyes. Léelo por favor, Jessica. Primera de Reyes 14, del 7, vamos a leer hasta el 20. Ve y di a Jeroboam, así dijo el Eterno Elohim de Israel: por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque el Eterno lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Y todo Israel lo endechará y lo enterrarán, porque los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante del Eterno Elohim de Israel, en la casa de Jeroboam. Y el Eterno levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. El Eterno sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando al Eterno. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó, y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron, y lo endechó todo Israel conforme a la palabra del Eterno, la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Bueno, entonces la profecía de Ahías Silonita es clara. Dice, yo barreré por completo la casa de Jeroboam, ¿cierto? Y levantaré otros reyes, porque ¿qué? Tú hiciste unas imágenes de fundición, pecaste tú, hiciste que todo el pueblo pecara. Entonces yo voy a raer todos, hasta el perro, creo que le dice, ¿cierto? Hasta los perros del campo, o el que muera de Jeroboam se lo comerán los perros del campo, ¿cierto? No, las aves del campo. Las aves del campo, ¿no dice los perros? En la ciudad. Ah, ok, los que mueran en la ciudad, los perros, y los que mueran en el campo, las aves, ¿listo? O sea, está diciendo que va a exterminar por completo a la familia de Jeroboam, pero asumió el poder su hijo,
¿cómo se llama el hijo? Tú le dices, Nadab. lee por favor ahí mismo el reinado de Nadab. Ya te digo dónde está. 15:25. No vamos a ver todos los reyes, solamente quiero ubicar la destrucción de la casa de Jeroboam. Y ya vamos a pasar a lo que vamos a citar, que es la profecía. Pero quiero ubicar la muerte de la casa de Jeroboam. 25. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. O sea, ¿cuánto reinó Jeroboam? 22 años. Su hijo apenas reinó 2 años. Miremos por qué reinó tan poquito. E hizo lo malo ante los ojos del Eterno, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Bueno, si nosotros hiciéramos una prueba, un momento, los que tienen ahí las aplicaciones, coloquen e hizo lo malo, e hizo lo malo. Y miren cuántas veces aparece en el libro de Reyes y Crónicas. E hizo lo malo. ¿Qué versículo estamos leyendo? Primera de Reyes 15:25. Bueno, 26. E hizo lo malo. Ayúdenme a buscar eso, para que miremos cuántas veces aparece en Crónicas y en Reyes, para mostrar, para que veamos qué tan malos o qué tan buenos eran los reyes. Dale, Jessica, por favor. ¿Sigo? Por favor. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Entonces, explico rápidamente. El rey llamado Nadab, hijo de Jeroboam, fue y sitió una ciudad en Filistea. Y teniéndola ya sitiada, llegó entonces este sujeto llamado Baasa, ¿cierto? Hijo de otro Ahías. O sea, este no es Ahías silonita, porque más abajo aparece Ahías silonita. Este lo llama simplemente Ahías, no es el silonita. Entonces, Ahías, normal, sin ser silonita, tenía un hijo llamado Baasa. El hijo llamado Baasa conspiró contra él y fue y lo mató allá en Gibetón, o sea, donde el ejército tenía sitiado la ciudad de los filisteos, la ciudad llamada Gibetón. Sigue, por favor. Lo mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y ahí viene la clave, el versículo 29. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam hasta raerla, conforme a la palabra que el Eterno habló con su siervo Ahías silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo al Eterno Elohim de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Bueno, entonces viene Jeroboam tiene un hijo llamado Nadab. Nadab es asesinado por Baasa. Baasa se autoproclama él mismo rey. ¿Baasa de qué tribu era? Isaacar. O sea que durante algún tiempo la casa de Israel fue dirigido por un isacarita. Sí, eso es extraño porque uno tiende como muy mentalizado que los reyes son los judíos o los de Efraín, ¿cierto? Bueno, o Benjamín en el caso de Saúl. Pero no, un isacarita fue rey en Israel. Ahí está, ¿cierto? Bueno, eso solamente era lo único que quería ubicar. Ahora vamos a leer, por favor. 30 veces está. Sí. Entre crónicas. Listo, vale. Está entre primera de crónicas, sí, pero primera de Reyes y segunda de crónicas. ¿Sí? 30 veces. Entonces, como se dan cuenta, por ejemplo, Jessica, léenos ahí solamente el 16:34. E hizo lo malo, el de Baasa. Sí. E hizo lo malo ante los ojos del Eterno, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Listo, ahí está. Entonces, todos los reyes, la mayoría de los reyes inicia así: e hizo lo malo ante los ojos del Eterno, hizo lo malo. E hizo lo malo, hizo lo malo. Sí, porque casi todos los reyes que tuvieron, tanto la casa de Israel como la casa de Judá, fueron realmente personas muy malvadas. Sí, algunos de ellos eran bastante pasados de nosotros, pero pues sus actos fueron muy malos. No podemos desconocer eso. Y el segundo de Jeroboam es peor que el primero. Aquí todavía no ha aparecido, y después vamos a hacer como una tabla donde tengamos todos los nombres de los reyes uno tras otro, cuánto duró. Por ahí ya la tenemos en historia algunos, pero vamos a tener a todos, solamente la vamos a leer porque no son unos datos que nos aporten mucho al objetivo de la clase, que es ver más que todo la profecía. Sí, uno que duró 2 días. Hubo 2 reinas, Atalía y la otra, la Jezabel, ¿cierto? Atalía, que mató a su propio hijo para ser condecorada como reina. Gente terriblemente mala. Jeremías 32:26.
Vamos a empezar entonces ahora sí a mirar unos elementos proféticos. Ya pasamos al libro de Oseas. Entonces Jeremías 32, 26. Jeremías 32, 26. Entonces, uno de los libros que más habla de las dos casas, o que va dirigido a las dos tribus, a las dos casas, perdón, es el libro de Jeremías. Porque el libro de Isaías, por ejemplo, está muy enfocado hacia la casa de Israel y como los primeros 5 capítulos, 7 capítulos, y luego empieza a hablar del Mesías. Entonces, casi todo el libro de Isaías es realmente una profecía directa para el Mesías, dónde van a ser, cómo se va a comportar, qué le ha prometido el Eterno, cómo va a restaurar a Israel. Si el libro de Isaías, si usted quiere informarse bien acerca del Mesías, pues sería muy bueno que se leyera todo el libro de Isaías y luego cogiera todo el libro de Daniel. Son como los dos libros que más hablan del Mashiach. Luego, si usted quiere estudiar las dos casas, pues es mejor que lea, por ejemplo, Jeremías, luego lea Oseas y luego finalmente Ezequiel. ¿Sí? Pues la idea es leerlos todos, ¿no? En casa cada uno. Pero es como la recomendación. Ahora, libros como por ejemplo el libro de Zacarías, que es un libro importantísimo también, está dirigido mucho a la casa de Judá. De hecho, pronostica que la casa de Judá va a aceptar, digámoslo de esta manera, aceptar o a recibir o a creer en el Mashiach, el enviado de Dios, hasta el tiempo del fin. O sea, no coloca que sea, digámoslo, en un tiempo de paz y prosperidad, sino cuando Israel viene a ser destruida, Jerusalén, perdón, viene a ser destruida por completo por un ejército malvado. Entonces dice que ahí sí Judá mirará al cielo y verán a quién traspasar, ¿cierto? Zacarías. Y están otros libros menores como Sofonías, Ageo, Habacuc y demás, que lo que hacen es complementar la historia de los reyes. Entonces el libro de Sofonías tiene que ver mucho con el tiempo de Josías, ¿sí? Entonces si usted va a leer Josías, de todas maneras, por algún lado, va a tener que leer Sofonías. En el libro de Crónicas, o en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, no aparece el nombre de Sofonías, pero la profecía que coloca ahí, usted la compara con la profecía de Sofonías, y es exactamente la misma, exactamente igual. Entonces, él dice, un profeta dijo estas palabras, más o menos, estoy parafraseando, pasará esto de aquello. Usted ve y lee Sofonías y dice, Dios dice esto, pasará esto y aquello, y muy igual. Entonces ahí encontramos Sofonías y Josías. Pero vamos a centrarnos en esta. Jeremías 32, 26. Léelo por favor, Wendy. Por aquí vamos a tener esta también que están los libros de los profetas. Por favor, ahí mismo se la pasas a Gonza. Listo, léelo por favor, Jessica. Wendy, 32, 26. Y vino palabra de Hashem a Jeremías diciendo: He aquí que yo soy Hashem, Elohim de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Sí, ese es un versículo que también lo leen mucho en las iglesias. ¿Habrá algo difícil para Dios? Y lo repiten como un eslogan, como si fuera la marca de una empresa. Pero miren el contexto en el que está colocado. Sigue por favor. Por tanto, así ha dicho Hashem: He aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. O sea, yo creo que no hay profecía más directa que esa. Voy a entregar a Jerusalén en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Punto. ¿Sí? O sea, eso no necesita interpretación. Sigue, por favor. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo, las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud, porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Hashem. O sea, los hijos de Judá y los hijos de Israel han hecho lo malo. O sea, el Eterno no se ha olvidado o no se olvida de la maldad de ninguna de las dos casas. Sí, los tiene presentes, tanto la casa de Judá como la casa de Israel. Esto, para mucha gente que dice dentro del judaísmo, no todos, que la casa de Israel ya se desapareció y que ya la gente se asimiló y que entonces por eso hoy deberían ser llamados judíos, porque los judíos son los únicos que tienen acceso a Dios. Sí, eso es mentira lo que acá dice, que las dos han pecado gravemente. Sigamos. 31. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia, por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá. Otra vez, o sea, ¿cierto? Otra vez lo retoma, que la destrucción viene a causa de la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá. O sea, estoy tratando de que entendamos que las dos casas, ambas casas pecaron contra el Eterno y ambas casas recibieron y reciben castigo de parte del Eterno.
No crean que cuando ustedes ven una comunidad, pongamos un país cualquiera, Argentina, que más o menos algunos tenemos idea de lo que estoy hablando, ¿cierto? Que uno ve que hay una comunidad judía ya grandísima en Argentina, ¿no? Y tienen instituciones y todo, pues sí, bacanísimo, chévere, Dios los ha ayudado, ¿cierto? Han traído mucha gente al arrepentimiento, pero esas instituciones o los judíos deberían estar ubicados ¿en dónde? En la tierra de Israel, no en un país lejano de la tierra de Israel como lo es Argentina, ¿sí? Por colocar un ejemplo. Entonces, tanto los judíos como nosotros, los que no somos judíos, pero que pertenecemos a Israel, los dos recibimos en el pasado o recibimos en el presente castigo de parte del Eterno, porque la maldad de nuestros antepasados fue la que colmó de ir al Eterno y decidió mandarnos a estos lugares lejanos para que viniéramos medio a aruñar lo que Él ha dejado accesible para nosotros. Por eso dice el texto: si te arrepintieres en los lugares donde yo te he arrojado, yo me devolveré a ti. Sí, eso lo dice por ahí en Deuteronomio. A ver, Geraldine, si de pronto está en Deuteronomio 4, 24 en adelante, búscala por favor si la encuentras. Deuteronomio 4, no, discúlpame, Deuteronomio 28, del 58 en adelante, por favor. Si dice algo así como, si te arrepintieres en la tierra donde yo te arroje. Deuteronomio 28, del 58 en adelante. Gracias. Dale, Wendy, por favor. 32. Por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y me volvieron la cerviz y no el rostro, y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Entonces, ¿qué lugar contaminaron ellos? Dice el lugar en el cual es invocado mi nombre. Bueno, dice en la casa en la cual es invocado mi nombre. ¿Cuál es esa casa? Que nuestros antepasados contaminaron. ¿Cuál es ese lugar? Es fácil. ¿Cuál? Jerusalén, ¿cierto? La ciudad de Jerusalén, pero hay un lugar específico. ¿Cuál es el lugar específico? El templo, ¿cierto? El lugar donde quedaba el templo original, el primer templo que construyó Salomón con los planos que dejó David por inspiración divina. Ese lugar, nuestros antepasados lo convirtieron en abominación, cuando decidieron colocar dentro de él todo tipo de elementos de idolatría, ¿cierto? Para contaminarse y para alejarse por completo, pues, del Eterno. ¿Listo? Sigue, por favor, Jessica. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Listo. Entonces, como lo vemos ahí, él empieza a describir las abominaciones. La primera de ellas, o la más grave, es que empezaron a quemar a sus hijos a Moloc. ¿Sí? Empezaron a quemar sus hijos recién nacidos, ¿cierto? O incluso abortados. Empezaron a ofrecerlos a este dios Moloc y los quemaban en sus piernas. Y bueno, ya sabemos lo demás que hacían. 36, por favor, Wendy. Y con todo, ahora sí dice Hashem, Elohim de Israel, a esta ciudad, de la cual decid vosotros: entregada será en mano del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a los cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Elohim. Gracias. Me serán por pueblo y yo seré a ellos por Elohim. O sea, la reconfirmación del pacto. Y si ustedes pecaron, yo los esparciré, los voy a exterminar, pero de todas maneras, en los lugares donde yo los voy a arrojar, de allá un día los voy a traer, ¿cierto? ¿Y para qué los voy a traer? Dice, para ser mi pueblo y yo seré a ellos por Dios. O sea, es la reconfirmación del pacto. Se le está diciendo, ustedes violaron mi pacto y violaron todos los mandamientos y demás, etcétera, ¿cierto? Dice, y me toca por esa razón enviarlos al exilio. Pero en el exilio un día yo los voy a recuperar y voy a confirmar que efectivamente yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo, tal cual Él lo prometió. ¿A quién? ¿A quién se lo prometió? ¿A quién le dio esa promesa? ¿A quién? A Abraham. Bien, sigamos. 39, por favor. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos.
y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Ahí, pondré mi temor en el corazón de ellos. Es decir, si el Eterno no coloca el temor en nuestro corazón, nosotros no podemos volver a su Santa Torá. Entonces, si usted o yo, ¿cierto?, éramos reacios antes a determinados mandamientos, temas de la Torá, las fiestas, etcétera, etcétera, era porque el Eterno no había colocado todavía en nosotros temor, y ahora Él ha colocado ese temor. Sí, Él ha venido hasta este lugar del planeta a colocarle a usted temor para que usted y yo volvamos a la Torá. No es para que usted y yo nos hagamos millonarios. En todo lo que hemos leído acá, no hemos leído en ningún momento que va a haber prosperidad, finanzas sanas, que le dicen, ¿cierto?, finanzas prósperas, las finanzas del reino, nada de esa basura. Todo es volver a la Torá. Él coloca el temor para que usted vuelva, porque una persona sin temor, el domingo es lo mismo que el chaval, y dice, no importa el día que yo me reúna para alabar o buscar a Dios, lo importante es hacerlo, y eso es falso, porque si Dios colocó un tiempo, una fecha, es ese tiempo, esa fecha, punto. Por eso en Levítico 23 que dice, estas son las santas convocaciones, ¿no? Celebraréis cada una en su debido tiempo, en su debido momento. Entonces, quiero, Wendy, por favor, léenos el 40 nuevamente. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Listo, ahora leamos un momentico en esta versión, Gonza, porfa, el versículo 42 hasta el 44. 42 o 40. No, 42, es que Wendy quedó en el 41. Estamos en el 32, Porque 42. así ha dicho el Eterno, tal como he traído a este pueblo todo este gran mal, así yo traeré sobre ellos todo el bien que yo hablo sobre ellos. ¿Se dan cuenta que está muy parecido a la Reina Valera? O sea, la modificación que le hicieron es muy mínima. Sigue, por favor. Será comprado el campo en esta tierra, de la cual ustedes dicen, desolada está ella, sin personas ni bestias, entregada en manos de los Casdim. Campos con plata compren, escriban documento, sellen y pongan testigos en la tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén, en las ciudades de Yehudá, en las ciudades del monte, en las ciudades de la planicie y en las ciudades del Negev, porque haré retornar a su cautiverio, dice el Eterno. Imagínense, aún no se los habían llevado, porque aquí todavía no se han llevado a la casa de Judá, y ya el Eterno lanzó dos tiempos de restauración. Uno donde va a volver a los cautivos de esa tierra, a los cautivos de Benjamín y a los cautivos de Judá, y otra, que fue la que nos leyó Wendy en primer lugar, que es que Él va a recuperar a los hijos de Israel y a los hijos de Judá. Es decir, en la misma profecía encontramos dos tiempos proféticos. Primero está la restauración de las dos casas, y luego sí mete por allá al final, lo que nos está leyendo Gonza, la restauración por parte del exilio que van a causar los caldeos. Es decir, los caldeos nos han llevado todavía a los de Judá y a los de Benjamín, y ya el Eterno está prometiendo que los va a traer de vuelta. Es algo impresionante, porque no a cualquier pueblo se le da un mensaje tan claro como ese. Tal cual, que usted le diga, bueno, usted va a irse de esta tierra dentro de tanto tiempo, y luego en otra generación yo voy a traer a sus descendientes hasta acá nuevamente. Y me causa curiosidad el texto que dice el 43. Léelo por favor, Jessica, un momentico, el 32-43. Y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís, es desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Sí, cámbiale ese caldeos por hoy en día. Yo he pensado lo mismo, de pronto me he fijado mucho en este versículo, que la tierra está desierta en la actualidad, ¿cierto? No hay hombres, o sea, no está habitada por seres humanos, es un gran desierto enorme en la actualidad. No hay animales, obvio, un desierto terrible, solamente serpientes y animales salvajes violentos. Y es entregada en manos de los, ahí dice los caldeos, pero hoy en día en manos de quién está entregada esa tierra, de los musulmanes, ¿cierto? Los musulmanes controlan gran pedazo o una gran parte de lo que es la tierra prometida como tal. No estoy diciendo el Estado de Israel, estoy diciendo la tierra prometida, ¿vale? Entonces, por lo tanto, esta profecía o este pedazo de la profecía sigue estando vigente hoy. Así como ellos decían, no, la tierra está desocupada
y entregada en manos de los caldeos. Nosotros decimos hoy la tierra está desocupada y entregada en manos de los musulmanes. Ha cambiado el sujeto, pero la situación es la misma, nosotros con nuestra rebeldía. Léenos por favor así, Geraldine. Ustedes quedarán reducidos a un pequeño número. Dame un segundito, ¿qué texto es, perdón? De Deuteronomio 28:62. Listo, Deuteronomio 28:62, dame un segundito mientras que lo buscamos. Deuteronomio 28:62. ¿Listo? Dale, por favor. Ustedes quedarán reducidos a un pequeño número en lugar de ser como las estrellas del cielo en abundancia, por no haber obedecido a la voz de Hashem, tu Elohim. Tal como Hashem se regocijó con ustedes haciéndoles el bien y multiplicándolos, así hará que se regocijen contra ustedes, destruyéndolos y exterminándolos, y así serán extirpados de la tierra a la que te diriges para tomar posesión. Listo, entonces nosotros debimos haber sido una nación numerosa, grande, como las estrellas del cielo, ¿cierto? Dice, pero vendréis a ser pocos y extirpados de la tierra. O sea, en la tierra juega un papel fundamental en esto. Nosotros somos pueblo acá, claro, por su misericordia, nos ha empezado a restaurar, nos ha llevado al idioma hebreo, nos ha llevado al Mashiach, nos ha llevado a la Torá, ¿cierto? Nos ha llevado también al calendario, a entender algunas celebraciones, el Shabbat, etcétera, etcétera. Pero el punto máximo de restauración es que volvamos ¿a dónde? A la tierra de Israel. Dice, porque ustedes han venido a hacer ¿qué? Pocos, unámoslo con esto, la tierra está vacía, no hay hombres, no hay animales, está entregada en manos de otros pueblos. Sí, entonces la tierra juega un papel fundamental en todo esto de las dos casas. Y es que un problema de las dos casas hasta la actualidad es que las dos casas seguimos regados por cualquier parte del planeta. Yo sé que en Israel también hay gente practicante, judíos o de la casa de Israel, lo que sea, pero la mayoría en dónde se encuentran, por todo el planeta, ¿cierto? Creo que solamente en Israel, si no me equivoco las cifras, no, perdón, solamente en Estados Unidos la comunidad judía son algo así como entre 6 y 8 millones, la comunidad judía en Estados Unidos, ¿sí? En Estados Unidos, que se encargan de hacer censos religiosos o étnicos, ¿sí? Solo en Estados Unidos. ¿Por qué se han quedado en Estados Unidos y de pronto no han decidido regresar? Porque muchos de los rabinos pues van a Israel, dan su charla, ¿cierto? Pero su lugar de residencia es Manhattan, Nueva York, Washington, ¿cierto? ¿Por qué por qué quedarse pues en Estados Unidos? ¿O por qué nosotros quedarnos acá? Bueno, están asimilados. ¿Por qué más? Más allá de la asimilación. ¿Por qué cree Juan? ¿Por qué cree que unas personas de casa de Judá o casa de Israel optamos por quedarnos en estas tierras lejanas? Pongamos Estados Unidos. Yo creo que no se acostumbra al entorno, a su familia, le es difícil despegarse de ciertos asuntos. Aparte también porque, pues no sé, yo me quisiera ir ya, pero pues es ilegal, tampoco tengo que hacer una serie de cosas. No requisitos legales. Bueno, vale, No es listo. tan sencillo. Bueno, listo, sí, válido. Yo considero que también es por el hecho de que piensan en otras personas que también hacen parte de, y quizás no son fundamentales, pero sí son importantes en el trabajo que desarrollan en enseñar la Torá. O sea, aquí en el grupo nadie es exento, pero el Eterno le ha permitido a algunas personas tener mayor revelación, mayor interpretación, y si se van, pues algunos quedaríamos todavía muy cortos. Ah, ok, o sea, como por algo, digámoslo, comunitario. O sea, que moverse a algunos implicaría dejar a otros sin dirección, ¿sí? Bueno, válido también. Y supongo que los judíos pensarán algo muy parecido, ¿no? Cuando se establecen en un lugar y montan ahí sus sinagogas y sus centros de enseñanza, aprendizaje, lo que sea, supongo que lo hacen para tratar de llamar a la mayor cantidad de judíos asimilados, supongo, ¿no? ¿Cuál puede ser otra razón? Tengo una pregunta, es como una ironía. Se supone que todo está bajo el plan del Eterno, ¿no? Uh-huh. Obviamente esto suena súper cristiano y muy estúpido, ¿sí? Uh-huh. Pero pues como que es lo que yo entiendo, ¿no? Por lo que acabo de leer, es seguir así. Igualmente él me trajo acá y me llevará allá, es lo que he entendido. Sí. Lo cual me parece pues, como muy mal, porque somos o sea, como que el ser humano no tiene la capacidad de volver posible. Sí, entiendo. Bueno, ayúdame a buscar por favor un texto que dice, que era el que le decía Yeraní, pero no era el texto donde le dije, no era Deuteronomio. Dice, si te arrepintieres en el lugar si te arrepintieres en la tierra donde él te arrojó,
si te arrepintieres en la tierra que él Sí, te pero arroja. volvemos al mismo punto. Él trae Sí, el que es lo que está acá, ¿no? Yo les daré un corazón, o sea, yo les daré, o sea, Entonces, yo traeré el pues lo temor. que uno ve es que es como un juego, ¿no? Yo los muevo, yo los saco, pero Ujú. tú no puedes hacer nada. Sí, claro, porque pues, está todo bajo su control, ¿no? Pero sí hay unas cosas que nosotros podemos hacer, digamos, en el exilio. Yo sé que usted obviamente sabe eso, opina de eso, ¿cierto? Pues estudiar. Sí, ¿y Pero cuál también otra? es bueno el estudio. ¿Sí me va a entender? Sí, sí, volvemos a la discusión Volvemos a la de discusión. si Dios lo quiso, Dios lo No, permitió. Ni tan pendeja, pues no, ¿verdad? Dios lo quiso o yo lo hago porque... Ujú. Bueno, entonces cambiémosla un poco. ¿Cuál sería mi parte? O sea, que yo qué tendría que hacer. Pues... Porque bueno, listo, no Dios vino. ahorita, pero igualmente si lo dejo hacer, si voy a llegar si mis hijos van a llegar el 23 de febrero del 2048 allá, haga yo esto, no lo haga esto, van a llegar. Sí, ya está bajo el plan divino. Pero ¿cuál es su labor hoy? Pues mi labor es volver a la Torah. Eso es lo que nos toca hacer. Volver a la Torah. Ya el Eterno mirará si nos lleva o no nos lleva. El problema es cuando el pueblo no vuelve a la Torah. Ese sí es un problema. Porque se puede tener el conocimiento del Shabbat. Y sí, Shabbat. Pero, Ay, por ejemplo, me dedico a otra vaina. Ejemplo los dos. Yo vuelvo a la Torah y usted X día de no trabaja en ese cuento. Y los dos estamos destinados a volver. Va a ser por el camino que usted se vaya. Va a llegar igual que yo. Sí, pero que, como dice el texto, ¿no? ¿Cómo es? Si el justo difícilmente se salva. Pero va a llegar. Sí, obvio. Difícilmente se salva, Pues, se salva. oiga, ¿cuántos salieron del Israel? ¿Y cuántos se quedaron por el camino? Y estaban destinados para llegar allá. Y ahí lo dice también, ¿no? Dice, debiste haber sido una nación que grande. Dice, pero por tu desobediencia, ¿qué? Me tocó arrojarte a otro lado. Lo mismo, o sea, yo no puedo, y sé que es una ironía lo que usted plantea. Obviamente yo sé que usted no, nos relajemos, no hagamos nada que igual. Sí, yo sé que usted no piensa así. de profanar eso, ¿no? Sí, sí, no. No, claro, usted se puede relajar, pero tarde que temprano le dan un machetazo. Ya está bien. Sí, pero digamos Y no va a que llegar, se lo sí, garantizo que no llega. en caso que no me relaje tarde o temprano también me darán el machetazo. Como sea, o sea, está una instrucción que usted tiene que obedecer. Sí, Diga o que sea, ahí cada tiene. yo vuelvo sabiendo que no lo haga, él me va a llegar a un punto. Hágalo, El no problema lo haga. es yo cómo lo llegue. No, hágalo, no lo haga, no. El problema es cómo llegue. Pues le digo, usted ya conociendo este cuento, No, como vuelvo y digo, es una ironía, ¿no? Sí, yo sé que usted no piensa eso. Sí, es una... Sí, obvio. No, por eso digo, yo sé que usted no piensa eso, es como una ironía. Que de todas maneras, Dios va a llevar allá a los que va a llevar. Sí, o sea, el Sí. típico caso de Jonás, el tipo, tú vas a ir a Nínive, no, relájate, vas Sí. a ir. Él pudo haber Hasta le consiguió un relajado, transporte y pudo haber todo. hecho eso rapidito, y salir Claro, de ese más chicharrón rápido. Pero él entró como en su rebeldía, o no entendía, ¿no? Supongo yo que una lo que pasa es ballena. que yo podría decir que Jonás Ballena, está pez. bien fundamentado de la Torah. Creo que estaría un poquito, muy poco. Yo lo veo en mi concepto, lo que yo le digo a Jonás, que el hombre, en cuanto a Torah, pienso que le faltaba. Porque si usted conoce bien la Torah, pues aprende obediencia, ¿no? Porque la Torah le enseña obediencia a usted. Temor, ese temor que dice acá. Entonces yo pienso que, pues sí, Dios ya sabe a quién va a restaurar y de pronto de los que estamos acá sentados, de pronto ninguno vamos a pisar en esta vida, ¿no? La tierra de Israel, supongamos, es un ejemplo. No. Pero de todas maneras, en esta tierra, nos toca hacer... En la batalla pisaremos, eso es claro. De todas maneras, nuestro objetivo o trabajo pues debe ser en el ahora, y yo tengo que hacer lo que me toca hacer pues en el ahora. Y en el ahora pues nos toca es volver a lo que Él nos ha permitido volver. Supongo yo que con el tiempo iremos aprendiendo o descartando cosas que hemos aprendido, ¿cierto? O aprendiendo más cosas que nos ayuden a ese verdadero volver. Supongo yo que, por ejemplo, el Eterno permitió, por ejemplo, que se vuelva a colocar la clase de hebreo y que todos vayamos entendiendo a cierto nivel. Supongo que Él tiene un objetivo con eso. De pronto el objetivo no es pasado mañana ni dentro de 2 semanas, no lo sé. Pero algún objetivo tiene que tener eso. Y para algo tendrá que servir ese conocimiento que estamos recibiendo. Solamente con el idioma hebreo, ¿cierto? Y para algún lado tendrá que ir también lo que estamos aprendiendo acá en esto de las profecías. O sea, algunos quiere decir Él para el futuro. Sí, supongo que esta información algún día saldrá o la necesitará alguno acá y saldrá porque Dios ha permitido que la veamos, lo mismo que el hebreo. De pronto, ¿no? Como la existencia y el Eterno son tan imprevisibles, de pronto algún día nos lleva a todos hasta allá. Puede ser, ¿sí o no? Es que no puedo decir ni sí ni no porque es complicadísimo. No. Lo dije, ejemplo. ¿Cómo dice Wendy?
¿El texto? Deuteronomio 31. Ahí cerquita. ¿Cómo dice? Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Hashem tu Ahí está. Elohim, y te convirtieres a Hashem tu Elohim, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Hashem hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Hashem tu Elohim. Entonces, si ven que sí hay una parte que el ser humano tiene que hacer, yo sé que nadie se convierte y nadie puede arrepentirse, pero sí hay una parte que me incluye a mí, y sé que si tú y tus hijos, ¿sí o no? Si mi hijo sabe es porque yo le enseñé, por lo tanto está colocando de manera implícita que yo debo enseñarle esto a mi siguiente generación. Pero fíjese cómo empieza el versículo. Otra vez, Cuando bueno. viniere sobre ti. Sí, la bendición y la maldición. Vuelve a leerlo, Wendy, por favor. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición. Alto ahí, las dos cosas han venido sobre nosotros, la bendición y la maldición. Claro, la bendición porque supongo que en nuestros antepasados alguien tuvo que haber guardado la Torah y alguien estuvo allá en algún momento en la tierra de Israel. Y la maldición también porque ¿qué? Porque alguien en nuestros antepasados decidió no seguir y miren dónde estamos. Sí, sigue por favor. Que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Hashem tu Elohim. ¿Qué arrepintieres es ese? Miremos un momentico ahí en las aplicaciones o en la Torah. Ese es el 31 o 32. 31. Y te arrepintieres. Igual yo pienso, no sé si estoy equivocado, pero yo pienso que es decir, no todos estaremos en el mismo nivel allá. Porque no creo que le vaya a dar el mismo galardón Ah, no, al que es obediente que al que fue bien obediente. claro, obvio. Pero no es que va a llegar allá a decir, me pasé todo por la galleta y pienso que no va a estar en el mismo nivel. Sí, y el trato en la escritura, como uno lo puede ver, ¿no? Es por desobediencia o por obediencia. O sea, el que desobedece, Dios lo coge y lo destruye. ¿Sí o no? Cuando David pecó, Dios lo ajustició por su pecado. A Salomón también, al mismo Moisés, ¿no? Dice, por cuanto no me veis que exaltado delante de los hijos de Israel, tú no entrarás a la tierra prometida. Y todo el libro de Deuteronomio, Moisés dice lo mismo. Por culpa del pueblo yo no entré. ¿Sí lo han leído, cierto? Entonces estás para allá. Por culpa de ustedes yo no voy a entrar. Por culpa de ustedes Dios se enojó contra mí. Y resulta que no, que Dios se enojó con él fue porque, pues por culpa del mismo. Entonces supongo yo que cada uno tiene un grado de acercamiento o lejanía, dependiendo mucho de su cumplimiento u obediencia a la Torah. Entonces no puede ser el mismo nivel de cumplimiento u obediencia el de Moshe al de Abraham. No estoy diciendo cuál sea mayor o menor. Dice, supongo que alguno tuvo que tener un nivel más alto de obediencia que el otro. Y lo mismo, no puede ser el mismo grado de obediencia que el de Moshe, Abraham con el mío. Entonces, como todos estamos en diferentes niveles, supongo yo que el pago pues va a ser todo diferente, porque si no todos seríamos, ocuparíamos todos la silla de David, todos reyes de Israel, como David. Y pues no sabemos que eso es totalmente ilógico. ¿Cómo dice? Bueno, sigue leyendo por favor. Entonces, si te arrepintieres... ¿cuál es el hebreo? Perdón. Shub, que significa volver atrás. Volver atrás, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos el arrepentimiento que hay dos tipos? Hay uno que es el de salvación, cuando el Eterno viene y le revela a usted que usted hace parte del pueblo y que usted es elegido, escogido y todo eso. Pero viene luego la otra parte que eso sí depende de usted, y es cuando usted decide que volver atrás, cuando usted decide estudiar, porque el Eterno, créame, eso siempre lo decimos, ¿no? O yo se lo digo mucho a los niños, el Eterno, Dios no va a venir del cielo a colocarle usted una pistola para que usted estudie. O sea, eso es un deber, obligación o querer de quién, pues de cada uno. Lo mismo el Shabbat. Yo no creo que Dios amanezca allá en sus casas a cada uno con un revólver en la cabeza. O sea, el que viene es porque en su corazón está a hacerlo, y el que no, pues porque en su corazón no está a hacerlo. ¿Y de quién es el problema realmente? Esa persona puede ser hasta salva, puede ser hasta tener más capacidades, más habilidades que cualquiera de los que de pronto venimos o vienen a Shabbat. Pero si la persona se dedica a relajarse, ¿sí? ¿Qué pasaría con esa persona? ¿Qué es lo que viene sobre esa persona? Disciplina. ¿Qué más viene sobre esa persona? Aparte de disciplina. Pues dice ahí, ¿cierto? Si te arrepintieras, entonces yo te restauraré y recogeré a tus cautivos de todas las naciones donde yo los he arrojado. ¿Listo? Sigamos por allá en Jeremías. ¿En qué texto quedamos? ¿Quién lo estaba leyendo en Jeremías? Ya quedamos en el 32-44, ¿cierto? Ya íbamos para el 33. Listo. Bueno, ahí es una profecía muy interesante, el 32, la que acabamos de leer, donde está colocando que tanto la casa de Judá como la casa de Israel ambos pecaron.
y por el pecado de los dos, Dios tuvo que venir y destruir la nación por completa. Y dice, pero de todas maneras yo un día te voy a restaurar. Y dice, ahora, tanto Judá como Benjamín van a estar en manos de los caldeos. Yo los entrego. Sí, en el versículo número 43, ¿vale? Ahora vamos a pasar al libro de Oseas. Oseas capítulo número 1. Bueno, aquí vemos otra vez lo que estábamos diciendo en historia que día, que los textos de los profetas inician como con una introducción, ubicándolo en el tiempo y eso. Esa introducción siempre está narrada en tercera persona, o sea, no la coloca directamente el profeta, es un compilador que él está ubicando en qué tiempo está Oseas, porque la profecía sin el tiempo en el que está ubicado, pues no es que sea imposible de entender, es que se complica muchísimo, porque uno no sabe de qué está castigando Israel, porque cada época, cada rey, pues hizo algo diferente. Yo sé que todo es muy parecido, idolatría, ¿cierto? Mezclarse con otros pueblos, idolatría, haber dejado al Dios de Israel, más idolatría, haber profanado el templo, pero esta profecía pues obedece a un tiempo también. Y dice así, Oseas capítulo número 1, vamos a leer hasta el 3, Oseas 1 del 1 al 3, ¿listo? Wendy, por favor, Oseas 1 del 1 al 3, miren la introducción en tercera persona. Palabra de Hashem que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Bueno, estos sujetos, los sujetos que eran profetas, ellos vivían 24/7 sabiendo que eran profetas, pero la presencia divina no les revelaba a ellos 24/7 pues la palabra o el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque si no el libro de Oseas sería más grueso que toda la Biblia, si hubiera sido 24/7, o sea, venía en unas épocas en específico y le revelaba un mensaje y la presencia divina luego se iba, pero él seguía siendo profeta, es decir, él seguía teniendo interpretación, ciertos sueños y demás, pero su mensaje profético es lo que está acá, o sea, no hay más palabras de Oseas sino las que están en el libro de Oseas, ¿vale? Eso fue lo que la presencia divina le permitió. Pero una persona que en las iglesias modernas, ¿no?, que profetizan, el tipo profetiza cada 8 días, cada día, a todo momento, a todas las personas, y eso es un desorden, porque Oseas no funcionaba así, y ningún profeta funciona así, sí, 24/7 con ese nivel tan alto de profecía, no. Incluso vemos que hay uno de los profetas, creo que es Elías, si no me falla la memoria, que recibe una revelación de parte del Eterno, y los siguientes días dura tirado prácticamente muriéndose. Hay otro, Daniel también, dice que él recibió la profecía de parte del Eterno, se turbó y duró un montón de días sin hablar. ¿Sí? ¿Por qué duró tantos días sin hablar? Porque la presencia divina venía y lo tomaba de una manera muy fuerte. Entonces hoy en día los charlatanes, no, es que Dios me habla, Dios me habla, Dios me dice, Dios me muestra, y eso es pura carreta. Entonces, Oseas 1, otra vez, Wendy, por favor. Entonces, ya leímos el 1, ¿no? Reyes de Israel. 2, por favor. El principio de la palabra de Hashem por medio de Oseas. Dijo Hashem a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Hashem. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Hashem, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. O sea, le está diciendo, la casa de Israel va a desaparecer. Es lo primero que le dice. Entonces, viene toda una representación. La vida de los profetas es la palabra de Dios, ¿cierto? El mensaje divino, la profecía divina, y el profeta actuando de una manera simbólica para dar vida a esa palabra. Entonces, vamos a colocar este ejemplo. Dios le dice a Oseas, ve y consíguete una mujer fornicaria, o sea, una prostituta. ¿Por qué una prostituta? Porque la tierra ha fornicado en contra de mí. O sea que Oseas, ¿a quién viene representando ahí? Al Eterno, ¿cierto? El cual está, digámoslo entre comillas, casado, comprometido ¿con quién? Con una ramera. ¿Quién sería la ramera? La nación de Israel. Y dice, entonces, tuvieron un hijo, y el hijo, ¿cómo le vamos a colocar? Jezreel. ¿Por qué causa le vamos a colocar Jezreel? Porque yo voy a quitar a la casa de Israel. Pero sigamos, el 5. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. O sea que ya han pasado desde la primera vez, desde la primera profecía, desde la primera, digamos, manifestación del Eterno a Oseas en su libro, ¿no? Hayan pasado por lo menos unos 9 meses,
Va, se casa, la señora queda embarazada, tiene ese hijo, le ponen el nombre Jezreel. Y después ella vuelve a quedar embarazada y vuelven a hacer otro hijo. O sea, desde la primera vez que vino la profecía, han pasado entre 9 meses, ¿cierto? Y casi 18 meses para el segundo embarazo. ¿Sí me hice entender? Entonces, no pensemos que esa profecía era 24/7, porque ninguno hubiera aguantado ese nivel 24/7 en el nivel de profecía. En el libro de Ezequiel, la profecía de Ezequiel es de la más profunda, y Ezequiel tampoco es que esté 24/7 a ese nivel profundo de profecía. No, él era una persona común y corriente, y la presencia divina venía sobre él, le daba esa interpretación. Lo vimos sobre Oseas. Entonces vamos para el segundo hijo. ¿Cómo se llama el segundo hijo? El 6, por favor. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Elohim, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Bueno, ¿qué significa la palabra o el nombre Lo-Ruhama? Por ahí en alguna Biblia está directamente. No compadecida, ¿cierto? La palabra lo es no. Entonces no, Lo-Ruhama, voy a escribirlo acá. Venga a ver cómo lo escribieron ahí. Lo-Ruhama. No compadecida. Sigue leyendo, por favor, bueno. 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Hashem su Elohim, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. O sea, imagínense, llevamos para 3 años desde la primera vez que le vino la primera profecía, y apenas le ha dado unos pequeños vistazos. Le dicen la primera, ponle por nombre Jezreel, porque la casa de Israel yo la voy a quitar. Luego, 9 meses después le dice, ponle por nombre Lo-Ruhama a esa niña, porque ya no será compadecida. Y luego, 9 meses después, viene el tercer nacimiento. Sigue, por favor, Wendy. Y dijo Elohim, ponle por nombre Lo-Ami. Listo, ¿qué significa Lo-Ami? ¿No qué? No es mi pueblo, a mí sí. Sí. No es mi pueblo. Listo, sigue por favor, Wendy. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohim. O sea, el Eterno está indirectamente terminando que el pacto. Y si ustedes no son mi pueblo, yo tampoco soy su Dios. A causa de la maldad de Israel. No fue porque Dios un día se chavetó y dijo, no, ustedes quiénes son, yo no los conozco, cuál Abraham, cuál pacto, chao. No, fue por la maldad de nuestros antepasados. Sigue por favor el 10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Es decir, así yo quite a la nación de su tierra, así yo la destruya, de todas maneras sus hijos van a venirse a hacer que una multitud. Entonces el Eterno, ¿verdad?, nos sacó a nosotros, nuestros antepasados, de la tierra. De todas maneras nosotros nos multiplicamos y seguimos siendo ¿qué? Como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Sigue, Wendy. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. Vuelve a leer por favor ese pedazo, Wendy. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. ¿En qué lugar el Eterno les dice, ustedes no son pueblo mío? ¿En qué lugar del planeta? En Israel, ¿cierto? Donde Él les dice, ustedes no son pueblo mío. Dice, en ese mismo lugar donde yo les dije, ustedes no son pueblo mío, ¿qué les dirá? Les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Entonces, es esas contrariedades simpáticas que tiene el libro de Oseas, que le dice de entrada, ustedes no son mi pueblo, pero aquí donde yo les dije, ustedes no van a ser mi pueblo, van a ser hijos de Dios. Sigamos, Wendy, por favor, nos quedan 2 versículos ahí. Otra vez el 10, por favor. Con todo será el número de los hijos de Israel, como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Listo. Entonces, los hijos de Judá... Jezreel es la nación completa, ¿no? Sí, ahí en ese caso sí. Jezreel. Entonces dice, vuelvo a leer ese pedacito nuevamente, bueno, lo de los hijos de Judá y los hijos de Israel. 11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Bueno, ¿quién es ese solo jefe que nombra a los hijos de Judá y los hijos de Israel?
Es el Mashiach, ¿sí? No, es el único que los puede unir a los dos. No hay otro ser, persona, lo que sea, que pueda hacer ese tipo de unión, unificar a los judíos y unificar a nosotros los de la casa de Israel, ¿vale? Ahora, quiero que demos un momento ahí y vayamos al libro de Ezequiel, Ezequiel 23. Ezequiel 23. Entonces, este va a ser como el texto central para esta y la otra clase. Tengamos un momentico ahí, Ezequiel 23, y vamos a ver algo muy interesante antes del 23, y es Ezequiel 22, 26, pero tengámoslo ahí el 23, ahí mismo. Vamos a leer primero Ezequiel 22, vamos a empezar por favor en el 23. Vamos a leer Ezequiel 22, 23 y seguimos de largo y cogemos el 23 también, que está todo unido, es como un solo mensaje. ¿Listo? Entonces repito nuevamente la cita, Ezequiel 22, versículo 23, vamos a leer también todo el capítulo 23, ¿vale? Para los que están anotando por ahí las citas. 22, 23. Sí, 22, 23. Dale Jessica, por favor, léenos desde el 22, 23, léelo hasta el 31. Vino mi palabra del Eterno diciendo: Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Esa palabra es para toda la nación. Dice, hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Es decir, los profetas se habían convertido en unos tipos que estaban oprimiendo al pueblo con falsa profecía y sacaban ganancias y toda la vaina. Por eso dice que hasta se quedaron con haciendas y todo. Pues obviamente usted conoce un man que es profeta, el man todo lo que dice se cumple, y un día dice, no, Dios me dice que esta hacienda es mía, ya no es suya. Pues obviamente la gente humildemente se la dejaba. Sí, ya vamos a leer después otro caso donde sucede eso. Y viene el 26, ojo con eso. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Listo. Ojo ahí, ese va a ser el texto que vamos a repetir. Ojo. Sus sacerdotes violaron ¿qué? Mi ley. Entonces, cuando yo violo la ley, la Torah, ¿cierto? Yo me voy a confirmar ahí que esa palabra ley sea Torah, por favor. Sus sacerdotes violaron mi ley. En el 26, Wendy, por favor. ¿Sí es Torah? Listo. Entonces dice, dice, los sacerdotes violaron mi Torah y contaminaron mis santuarios. O sea, cuando yo no tengo Torah, ¿qué sigue luego para mí? Contaminar los santuarios. En este caso, pues está hablando de exclusivamente del primer templo y de los lugares donde hacían culto al Eterno, ¿no? Por ejemplo, las ciudades de refugio, los altares de piedra, incluso la misma Silo. Sigue, por favor. 27. Sus príncipes en medio... No, vuelve a leer, por favor, el 26. Por favor. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Cuando yo no tengo la Torah, para mí es imposible diferenciar qué es santo y qué es profano. ¿Qué entendemos nosotros como santo? ¿Qué es algo santo? ¿Y qué es algo profano? A veces es más fácil definir primero lo profano. ¿Qué es algo profano? A ver la señora Beatriz, ¿qué dice? ¿Qué es algo profano? ¿Qué opina que es algo profano? Algo contaminado, ¿no? Listo, algo contaminado. ¿Qué opina Juan? ¿Qué es algo profano? Lo contrario a lo santo. Lo que los sacerdotes no pudieron diferenciar. Listo, algo sucio. ¿Qué es algo profano, Laura? Algo tergiversado, no sé. Tergiversado. Bueno, miremos el significado de la palabra profano. ¿Cómo lo coloca ahí la aplicación? Entonces, lo profano y lo santo están en opuestos, ¿cierto? Son dos cosas opuestas. Pero ¿qué es lo que me ayuda a diferenciar entre lo santo y lo profano? La Torah. Entonces, cuando usted no tenía Torah, cuando yo no tenía Torah, era muy difícil que yo diferenciara qué era lo santo y lo profano. Y uno se dejaba llevar exclusivamente por lo que yo consideraba bueno o malo.
¿cierto? Entonces me consideraba bueno o malo, pongamos el comer cerdo, para mí, ¿cierto? Hablo en primera persona. Para mí, por ejemplo, estaba bien, ¿sí? O sea, ¿cierto? ¿Por qué no? Es agradable, ¿cierto? Para mí. Pero una vez vengo a la Torá me muestra otra cosa y me dice, no, animales puros e impuros, o sea, ya me lo separó. Lo puro por un lado, lo santo, y lo impuro por otro lado, lo profano. Si no hay Torá, yo no tengo filtro. Por lo tanto, la gente que opina que la Torá está abolida no tiene filtro. Para ellos matar a una persona es igual a no matarla, porque no tienen Torá. Ellos pueden decir, no, eso está mal. Si dicen que está mal es porque creen en la ley, entonces por lo tanto no está abolida, que son las contrariedades. No, la ley está abolida, pero entonces está abolido el no matarás. No, ese no. Pero entonces el chaval, no, ese sí. Entonces yo no puedo escoger de la Torá qué está y qué no está abolido. Sencillamente hay unas cosas que no se pueden cumplir hoy porque no hay sacerdotes y porque no hay templo. Pero todo lo demás que se puede cumplir sin sacerdote y sin templo, debo procurar cumplirlo. Procuraréis de guardar todos estos mis mandamientos. Dice por ejemplo Deuteronomio, en Levítico también lo dice. ¿Listo? ¿Qué dice Wendy? ¿Qué es la palabra profano ahí? Propiamente expuesto. De aquí profano, lugar común profano. Profano, ¿no coloca nada más? Yo leía la palabra Claros. y me aparece algo que está fuera del templo. Todo lo que está fuera de lo sagrado, bueno. Ya muy- Es muy específico. ¿Qué iba a decir? ¿No iba a decir algo? Ah, que hizo así. ¿Qué dice Jessica? ¿Qué es algo profano? Pues algo que va en contra de lo que el Eterno nos ha mandado. Listo. Ejemplo, la adoración a otros ídolos, dioses, Listo. Ah, por eso prácticas. La idolatría. O sea, lo profano es muy amplio. O sea, la única manera que yo pueda definir lo profano es que yo tenga un filtro que me defina lo profano. ¿Qué me define lo profano? Pues la Torá. Los santos. ¿Sí? Para yo definir lo profano o lo santo, necesito el filtro. Y el filtro es la Torá. Entonces yo no puedo definir qué es lo santo y qué es lo profano si no tengo la Torá. Entonces la Torá me dice animales puros e impuros, quiere decir que los impuros es algo que profano. La Torá me dice no tendrás idolatría ni otros dioses aparte de mí. Entonces todo lo que sea aparte del Eterno, todo eso es ¿qué? ¿Profano o santo? Profano, ¿cierto? Entonces profano. ¿Qué más puedo colocar yo en el cajón de lo profano? Ya coloqué la idolatría, los animales impuros. Jessica dijo algo, ¿qué fue lo que tú dijiste? Otras prácticas. Bueno, otras- prácticas, paganismo, listo. Vas a Israel, poner otras fiestas, todo eso es profano. Todo eso es profano. ¿Qué otro ejemplo de profano podríamos colocar? O sea, ya no la definición de profano, sino que otra cosa profana. Dime. Bueno, el espíritu jezabélico, comportamientos que desajustan el papel de la mujer en la sociedad, ¿cierto? ¿Qué más podríamos colocar como profano? ¿Qué más profano? Todo lo que Todo. Mandamientos y ordenanzas. Ahora vamos a mirar cuál fue el principal. ¿Qué fue lo principal que ellos hicieron? Miren, contaminaron, sus sacerdotes, los que debían aprenderla, enseñarla y transmitirla. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo. ¿Qué dice? De mis días de reposo. Apartaron sus ojos. ¿Sí? Es decir, una de las principales cosas que es algo profano es que yo aparte mis ojos del Shabbat. ¿Sí? Entonces, pues venir hoy miércoles estaba muy bien, aprendemos, nos reunimos, todo eso, leemos la Biblia, ¿cierto? Pero el mandamiento es los Shabbats o el Shabbat. ¿Sí? Ese es el mandamiento. Es el punto de inicio. Una vez yo quito mis ojos del Shabbat, inmediatamente me estoy asimilando a otra cultura. Y cuando yo coloco los ojos en Shabbat, me estoy desasimilando de las demás culturas. Estoy volviendo a lo santo. Sigamos, miren lo que hicieron los príncipes. Bueno, lo que hicieron los sacerdotes. 27. 27. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias O injustas. sea, tipos que se habían enseguecido por el dinero, por obtener dinero del pueblo. Sigue. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras. O sea, todo está bien, ¿cierto? Tranquilo que lo que el rey hace, eso está bien, eso es lo que Dios quiere. ¿Qué pasó tal cosa, cierto? Y luego eso no estaba en la ley. No, eso no estaba en la ley. ¿Cuál ley? Eso pasa mucho en el libro de Jeremías, donde unos falsos profetas cada rato le dicen al rey, tranquilo que nosotros no vamos a ir presos con los babilonios. Y hasta ustedes leen las profecías y suenan creíbles. Dice que hay una llama que no sé qué, que quema a todos los caldeos, eso quiere decir que no vamos a ir presos. Y Dios es sencillo con Jeremías.
ve y dile, y coloca los nombres, a no sé quién, que son falsos profetas. Y dile lo siguiente de mi parte: seréis esclavos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, durante tantos años, 70 años. Se lo coloca claritico, para que ni siquiera tengan que interpretar. ¿Vale? Sigue, por favor. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho el Eterno, el Señor, y el Eterno no había hablado. ¿A qué le suena eso hoy en día? Todos los movimientos proféticos actuales, ¿no? Así ha dicho Dios, y Dios no ha dicho absolutamente nada. Sigue, por favor. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. El afligido y el menesteroso hacía violencia, y el extranjero oprimía sin derecho. Vuelve a leer ese texto, por favor, que leíste unas partículas nuevas. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Listo, sigue. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Eterno, el Señor. Sí, dice: yo salí a buscar a ver quién de ellos oraba, quién intercedía por el pueblo, a ninguno. Entonces vine y los destruí a todos. Curioso el texto que no coloca ni siquiera a Ezequiel. Dice: salí a buscar y bueno, por lo menos te encontré a ti, oh Ezequiel. No, a ninguno, incluyendo a Ezequiel. Y me tocó destruirlos. Ahora, Wendy, por favor, sigue con el 23.1. Dígame. Tengo una pregunta, pero pues, es un poquito larga y abierta. Digamos, yo, pues no sé, hasta hace algún tiempo tenía entendido, pues digamos que la profecía era como ver el futuro o cosas como esas. Pero pues cada vez uno pues, va conociendo un poco más y se da cuenta que va ligado también a obediencia, a grados muy altos de obediencia, esas cosas. Pero también pensaba que era algo como que pues, Dios mismo le decía a la persona. Pero digamos, yo quisiera saber ¿qué implica bien la profecía? O sea, un profeta, hoy en día hay profetas, por ejemplo. Bueno, hoy en día no hay profetas, hay personas que tienen el don de la profecía, es decir, puede venir de un momento a otro un chispazo, un mensaje para una persona puntual y se acabó. Sí, el profeta Juan era una persona que tenía que ir primero que todo en Israel, porque estuviera muy ligado al pueblo de Israel. Y en segundo lugar, que su mensaje fuera dirigido hacia una sola cosa, y es: vuelvan a la Torá. O sea, cualquiera que usted coja de acá de la Biblia, cualquier profeta que usted coja ahí, todos dicen lo mismo, y es: hay que volver a los mandamientos. Entonces, si el profeta no predica eso, que eso es lo que dice Deuteronomio, ¿cierto? Si el profeta hablase de otros dioses, así su palabra se cumpla, tal es un ¿qué? Falso profeta. Entonces, el mensaje número 1 del profeta Juan es transmitir el volver a la Torá, a los mandamientos. Entonces, si el profeta no enseña eso, no es profeta, así su palabra se cumpla. Entonces, digamos lo que la profecía de Juan es mucho más que ver el futuro. Sí, la profecía, o el elemento número 1 de la profecía, es poder entender el papel de Israel y su grado de alejamiento o cercanía con el Eterno. Ese es el papel del profeta. Entonces hoy en día no hay profeta. El último profeta, ¿cuál fue? Juan el Bautista. Y esa es la versión que nos dice Yeshua, ¿no? Los profetas fueron hasta Juan el Bautista, él fue el último profeta. Y el Talmud dice lo mismo. Dice: una vez que destruyeron el segundo templo, inmediatamente se acabaron los profetas como Jeremías, todos estos tipos de acá. ¿Por qué? Porque según ellos el templo era el punto de conexión entre los profetas y el Eterno. Eso es lo que opinan ellos. Pues nosotros no opinamos eso, nosotros opinamos lo que dice Yeshua, que el último profeta fue pues Juan el Bautista. Y el profeta Juan de Israel tenía una característica número 1, que es lo que dije al principio: sus vidas estaban en pos o en pro de transmitir el mensaje del Eterno con su propia vida. Entonces vamos a colocar el ejemplo de, no me acuerdo si es Ezequiel o Jeremías, que dice: coge 2 palos, colócalos en tu mano, párate en la puerta de la ciudad y dice: así es la casa de Israel, así es la casa de Judá, y que todo el mundo lo vea. Sí, o sea, una representación con su propia vida. Miren que él no vio el futuro, ahí. Mientras que hubieron otros que vieron el futuro, como Daniel. Entonces realmente el profeta Juan incluye un montón de cosas, pero la fundamental, la principal, no es ver el futuro, es llamar al pueblo al arrepentimiento y volver a la Torá. Ese es el punto central. Ya si veo el futuro o no, bueno, ya lo categoriza por allá Maimónides, que dice que hay 22, 23 tipos de profecía, de profeta, perdón. Que hay uno, por ejemplo, que si usted me manda un mensaje a mí con alguien, con un mensajero, esa persona, en cuanto trae su mensaje y me la entrega a mí, cuando me la declara a mí, es un profeta, porque me trae un mensaje. Cuando vuelvo a ya pierde esa categoría de profeta. El nivel más alto que pone Maimónides es el profeta vidente, y coloca el ejemplo de Ezequiel.
que es una persona que puede ver el futuro. Y él dice, sin embargo, por ejemplo, Jeremías no siempre podía ver el futuro, pero es contado como profeta, porque su principal es que vuelvan a la Torá. O sea, también puede ser por destellos de profecías, por así decirlo, no necesariamente. O sea, digamos, yo digo una profecía, una pequeña profecía. ¿Quiere decir que yo soy profeta o fue solo un destello? Puede tener el don de profecía, pero no es un profeta. Profeta es hasta Juan el Bautista, o sea, de ahí para allá no hubo nadie, no hay absolutamente nadie que se autocatalogue profeta. Incluso si usted ve Juan el Bautista. ¿Y por qué no está Yeshua? No, el mismo Yeshua le dice, los profetas fueron hasta Juan el Bautista. No sé por qué no se cuenta como profeta. Pero yo sí lo puedo ver como profeta. Él profetiza. Yo creo que él está en otra categoría, en la categoría Mashiach, ¿no? Y el Mashiach yo creo que se incluye eso. Pero directamente el mismo Yeshua lo dice. ¿Cómo, Juan? Ahora sí, perdón. O sea, digamos, Jeremías, Isaías, todos ellos sí eran profetas de lleno, y hasta su muerte eran catalogados como profetas, o tenían solo destellos muy largos de... No, eran catalogados siempre profetas. Por eso dije ahorita, ellos eran conocidos 24/7 como profetas, pero no quiere decir que 24/7 estaban viendo el futuro, o que tenían revelación divina. Es que el profeta va más allá de ver el futuro. Exactamente, y es más que todo es un llamado constante a vamos a volver a la Torah. Ya me acordé cuál es el ejemplo más claro, es Elías. Elías nunca vio el futuro, nunca profetizó nada sobre el futuro próximo. Sí, él dijo simplemente, yo decreto que durante 3 años no va a llover, punto, y se desapareció, 3 años y medio. Sí, pero él nunca, digámoslo así, que vio una gran visión, sí. En cambio Eliseo sí. Saulo también, Pablo. ¿Qué? ¿Cuánto que profetizó? ¿Qué? Pues cayó en cuando cae, que entra como a otro espacio, ¿no? Y después comienza. Dice que subió al tercer cielo. Pero el mensaje de él, pues no es claramente volver a la Torah, porque es otro tipo de público, ¿no? Sí, claro. Pero también lo que el tipo dice, pues no son cosas proféticas, pero sí es un mensaje de volver a la Torah. O sea, no se cataloga como profeta. Exactamente. Sí, no es profeta. Y más lo de Pablo es como una disertación, o sea, como un intento de llevarle a la gente que no creció en el judaísmo, de tratar de decir, miren, la ley no está abolida en Gálatas, y en Romanos tratar de mostrarle a la gente que ellos pertenecen a la casa de Israel. De eso se trata las palabras de Pablo. Digamos que no hay nada más fuera de eso. Sí, yo sé que la gente lo interpretaba como que Pablo fundaba iglesias y qué tal, pero no es falso. Él siempre trató de mostrarle a la gente que pertenecían a Israel, y si no pertenecían a Israel, sencillamente no hacían parte del pacto y la promesa, y que la Torah seguía vigente. Fueron sus 2 enseñanzas. Sí, bueno, y un poquito de tradición, con opiniones que él tiene de las viudas, de cómo se administran las sinagogas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sigamos. Entonces no sé si ahí quedó claro, sí, aquí quiero un chat, pues sí. Bueno, sigamos. Una pregunta, una duda más que todo. ¿Quién denominó eso de profetas menores y profetas mayores? No, por la extensión de su escrito. Solamente es por eso. Incluso, no sé si Gonzalo me ayuda a mirar ahí. El legado de Jonás, pues, sin desmeritar, puede ser igual al de Daniel. Para los de Nínive es más grande que el de Jeremías, porque Jeremías nunca los mencionó y nunca va a estar a predicarles, supongo yo, ¿no? Miremos un momentico ahí, Gonza, por favor, donde empieza la separación de los profetas mayores y menores. Creo que ahí está la explicación por qué. Lo leí en un libro y siempre es como menores que mayores. Sí, es por la extensión de ese escrito. Y mayores y menores y... Por ejemplo esto, Juan P. Es que eso es más, esa clasificación de mayores o menores ya se refiere a la concatenación de los libros, no específicamente a la persona del profeta. Exacto. Entonces, por ejemplo, Juan P., para nosotros Daniel es un profeta mayor, para los judíos es un libro histórico. Entonces depende mucho quién organice el canon. Mayores o menores no nos está dando la misma palabra. No. Para mí el profeta que más me gusta, a mí, bueno, aparte de Jonás, es Sofonías. Y realmente ese escrito es corto, como 3 capítulos, 4 capítulos. A ver, ¿qué me gusta de Moshe? Moshe, un profeta, ¿no? Yo le levantaré un profeta. Bueno, Elías ni siquiera dejó un libro, son apenas como 6 capítulos en Primera Reyes y Segunda de Reyes, ¿no? Y es un profeta. Era lo que les decía en Shabbat, en el Códice Alepo, ahí están organizados de otra forma. El Códice Alepo es un tipo de Biblia, Están un tipo de compilación. de otra organización diferente a lo que está en la clase. Cuando eso desapareció y se dejó de manejar, entonces fue cuando ya entró esta organización que le dieron ese orden ellos. Incluso los libros
fueron publicados poco a poco, Sí. no de una vez. Ujú. Y por ejemplo, Juan Hay P., muchos que no hay publicados. el judaísmo decidió retirar muchos profetas porque sí. O sea, bueno, yo sé que tienen sus explicaciones, no sé, teológicas y tal, pero de seguro que a alguno de ellos se le tuvo que haber ido porque son seres humanos y tuvieron que haber equivocado con todos los que sacaron. Y de seguro hay algún libro que nos puede llegar a servir, pero estará por dar rumbo en alguna biblioteca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un libro, hay unos que se llaman Las cartas entre Daniel y Baruch. Esas cartas del judaísmo las quitó. Las Biblias católicas las publicaron, ¿sí? Los católicos las publicaron, pero su contenido, para mí, yo siento que están como macheteadas, como que el catolicismo cortó pedacitos. Y eso obviamente se tiró el contenido de la carta. Pero esas cartas tienen un contenido profético. Y decidieron no publicarlas. ¿Por qué? Pues ahí sí habría que preguntarle a un judío exactamente por qué. Entonces, no es porque sean más o menos importantes, sino realmente la Reina Valera hace es por la extensión de sus escritos. ¿Listo? Incluso yo siempre pregunté por qué Zacarías, si tiene 14 capítulos, porque es un profeta menor. Zacarías es un profeta menor. Si ustedes lo miran, están en los profetas menores. Y tiene 14 capítulos. Tiene más capítulos que Daniel. Y no, es que la profecía de Daniel es más importante. Bueno, esas son valoraciones subjetivas. ¿No dice Gonzalo por qué le dice profetas menores? Bueno, sigamos. Entonces, 23.1, ya casi, lástima que no rindió ahí casi el tiempo, pero bueno. 23.1, Wendy, por favor. Vino a mí palabra de Hashem diciendo: Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre. Oh, esto es fundamental, incluso más que la que leímos ahorita. Y hubo dos mujeres, ¿qué? Y hubo dos mujeres, hijas de una madre. Sigue. Las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron, allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales, y se llamaba la mayor Ahola, y su hermana Aholiba. Listo, ¿qué significa Ahola? Lo que dice acá, Sí. tabernáculo de ella. Tabernáculo de ella. ¿Y la otra? Aholiba. Mi tabernáculo en ella. Diferente, ¿no? Mi tabernáculo en ella. Desde ella y en ella. Sigue, por favor. Las cuales llegaron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria, Ahola, y Jerusalén, Aholiba. Aquí viene la comparación. Entonces, Ahola, ¿cuál es, Wendy? Samaria. Samaria. ¿Y Aholiba? Jerusalén. Ojo. Aquí viene algo ya claro. Ya apareció Samaria, que no le habíamos mencionado. Entonces, ¿qué significa Ahola? Tabernáculo de ella. Y Aholiba, mi tabernáculo en ella. ¿Por qué Samaria es Ahola y por qué Aholiba es Jerusalén? Sabiendo las definiciones de los nombres. Corre un poquito. La casa de Judá y la casa de Israel. Sí. Bien. ¿Por qué más? Pues tiene que ver mucho con el lugar de culto o adoración, porque digamos en Samaria el tabernáculo de ellos, o sea, ellos tienen un tabernáculo muy aparte. Muy bien. Y Jerusalén, mi tabernáculo en ella, porque fue allí donde él instituyó su templo, por decirlo así. Muy bien. Están los levitas, ¿no? Entonces, en Jerusalén estaba el lugar que el Eterno estableció. Y los samaritanos, ¿sí o no? Se establecieron en su propio lugar sagrado. Punto. Por ¿sí? su cuenta. Por su cuenta. Lo que leyó ahorita Juan Pablo, no me acuerdo quién lo leyó, Juan Pablo lo comentó, pero creo que igual yo fue la que lo leyó. Que ellos crearon su propio mes, sus propias fiestas, sus propios sacrificios, ¿sí? Punto. Sí, era una separación completa. Entonces, Ahola, ¿usted a cuál de las dos pertenece? ¿Cuál cree usted que puede llegar a pertenecer? ¿A cuál de las dos? Complicado, eso sería. Ahola, ¿no? Se supone Aholiba. Sí, pero eso no. Sí, Puede que sea. Ahola. sí, pero de Samaria. ¿Listo? Entonces, ojo, Jerusalén, mi tabernáculo en ella. El Eterno colocó el tabernáculo ahí, el templo. Y Ahola, ese era Aholiba. Y Ahola es el tabernáculo de ella. Pero ambas son hijas de una sola madre. ¿Cuál sería la madre? De Ahola y Aholiba. Israel. Sí, la nación. Yo, por ejemplo, ahí tengo una pregunta. La nación completa, digo. ¿Por qué usted interpretó en Oseas que Sí. Oseas es el Eterno? Y en esta, que la madre es Israel. Por lo que dice, vamos a volver a leerlo. Dice. Sí, ambas son madres. Bueno, una es padre. Continúa. Lee por favor el 2, 23.2. Sí, porque es que no sé, dice que él se casa con una prostituta y de ahí tienen los hijos.
O sea, la prostituta sería Israel. La que fornicó él. La que fornicó, la fornicada, Israel, bueno. todo Israel. Sí, Todo toda la Israel. nación, toda la nación de Israel. Y pues quien se casa, el Eterno. Ujú. O sea, Eso. en este caso no. Aquí coloca el sentido Ya es diferente. la Sí, esa gente mujer, cogió. la mujer Exacto. puntual, que es Israel. Aquí no está mencionando el esposo, así que aquí está mencionando la mujer. Vuelve a leer, por O favor. sea, si hubiera un esposo, sí, caería. Que sería el eterno, ese sí sería el eterno. No, porque hay muchos así de dos, ¿no? Sí, 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 Como hay varios. interpretar Si es Israel, si es el Eterno, Ujú. si es una casa, si es... Aquí la ventaja es que el mismo texto nos dice que son hijas y cada uno le establece su capital. Entonces uno dice, ¿cuál es la hija? ¿Cuál es la madre de esas dos? Pues toda la nación, las que trajo a luz estas dos ciudades. Sí, las dos ciudades en Israel pues no existirían. La nación completa, ¿no? ¿Listo? Léelo por favor, Wendy. Del 2 hasta el 4, dame un segundo, Wendy. Una pregunta, pero no sé si vos. Muchas gracias. Estamos hablando que el Eterno, bueno, que está representando Oseas, por Nico, ¿cierto? Pero ¿por qué cuando vayan a hacer las bodas, bueno, que tienen nombre de cordero, por qué se van a casar con Yeshua? ¿Y por qué en Oseas hace representación como el Eterno, el esposo? Porque ahí todavía no ha sido manifestado el Mashiach, por eso dije entre comillas es el Eterno, porque realmente es Yeshua, ¿no? Porque el Eterno pues no se puede casar con nadie, el que se casa con ellas es directamente pues el Mashiach, y por eso, ¿cuál es la manera de romper yo un matrimonio? Solamente hay dos maneras de romper un matrimonio. Por fornicación. Por fornicación, como lo rompió con Israel, con la casa de Israel. ¿Y cuál es la otra causa de ruptura del matrimonio? Por la muerte. Ahí fue cuando rompió el matrimonio con la casa de Judá, porque Yeshua pues murió. Bueno, mató por Sí, como fornicación. hizo Geraldine. Por muerte nos fulmina. Ujú, claro, entonces tenía que nacer el Mashiach, guardó a Judá hasta que naciera el Mashiach. Una vez nacido el Mashiach y cumplió su papel, pues tocó matar al Mashiach, que es el esposo como tal. Quedó divorciado de las dos. Exactamente, para revivir y esperar su Otra vez casamiento volver. a futuro, sí, con las Otra dos vez volver a casas. casar. Sí, Con nosotros. ahora ya no con dos, ya no serán nunca más dos pueblos, sino que ahora serán ¿qué? Uno solo. Porque Yeshua ha quitado la pared intermedia de separación y ahora ya no hay ni judío ni gentil, sino que ahora es un solo pueblo. Entonces la gente dice, hey, si ven, entonces no importa que yo sea gentil o judío. No es que no importe, lo que pasa es que ¿qué? Que ahora el Eterno hizo un solo pueblo. Es decir, sea usted judío o no judío, le toca guardar la Torah. Básicamente es eso. No es que la Torah quedó solamente exclusiva de los judíos. Sí, son cosas que no tienen sentido. Sigue leyendo, por favor, Wendy. Entonces dijimos que vamos en el 23.2. Hijo de ¿Sí? hombre. ¿Sí? ¿Otra? Sí. Ah, ya, ok. Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales, y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria, Ahola y Jerusalén, Aholiba. Y Ahola cometió fornicación, aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes los asirios, vecinos suyos. Oh, los samaritanos tienen que ver con quién? Con los asirios. Porque a Judá se le cataloga como la mayor. ¿Cómo dice ahí la mayor? A ver, otra vez, Wendy. En el 4. Dice... Se llamaba la mayor Ah, sí, Ahola. porque supongo yo que es la primera que... bueno, aparte de la primera que transgredió... O sea, por la cantidad de por el hijos, número. por el mar. No, porque ahí está Rubén. No, supongo yo que le está dando mayor porque aquí en Ahola está metido el que es realmente el mayor, que es Rubén. Joseph. Mayor. Joseph. Claro, porque Joseph es su favorito, ¿no? Joseph es el hijo favorito. Joseph es el hijo favorito de Jacob, ¿sí o no? Y la tribu de José, ¿en dónde quedó? ¿En el norte o en el sur? En el norte. En el norte. Y cuando reparten la tierra, ¿a quién le toca más tierra? A Joseph, porque él era el mayor. O sea, para Jacob, el mayor siempre fue ¿quién? Joseph, no Rubén ni Judá. ¿Sí? Entonces supongo yo que por eso la denomina la mayor, que tiene que ver con Joseph. Mientras que los judíos, Sí, pero- o sea, el mayor para El Jacob, mayor en teoría es Rubén. en teoría, ¿sí o No, no? porque después describe que porque si la llegó a la mujer de él, pierde la Pero primogenitura. están hablando de primogenitura. Por eso, pero la pierde. O sea, yo Pero entonces el primogénito de Judá. No, que le él quedó también la pierde. primogenitura. Sí, el que queda de primogénito es José, es Joseph. O sea, ahí vaya, lo legalizó a todos. Cada quien la va perdiendo. Aser, Nestalí, todas las Lo que pasa es que, Juan, pues, todas estas tribus, Asher, Neftalí, los que no son hijos de Raquel y Lea, entran en una segunda categoría, porque son hijos de quién? De las sirvientas, ¿sí? De las sirvientas. Entonces entran en una segunda categoría. Yo sé que eso, pues nosotros vamos a ser hijos Con la amada. de Silpa. Exacto. Exacto. Es que es por eso, es la que iba a ser su esposa, la amada. El mayor es
O sea, la primogenitura no siempre es por quien nace primero. Sí, en el caso de Jacob y Esaú. Sí, en este caso es Joseph, Es eso. que recibe la primogenitura. Ujú. Entonces, una vez que Joseph pues se encuentra con Jacob, él sigue siendo el primogénito. Tanto, vuelvo y repito, cuando reparten la tierra, a Joseph es el que más le dan tierra. ¿Por qué le dan más tierra? Porque es el mayor. Y se la dan en todo el centro del país. ¿Sí me hago entender? Entonces, el mayor era Joseph. Supongo que aquí lo denomina que por eso es el mayor. Eso es lo que estás preguntando, ¿cierto? Listo, sigue Wendy, por favor. Puede ser una de las tantas razones. Sigue Wendy, por favor. 6. Vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos jinetes que iban a caballo. Ojo, 7. Samaria, asirios. ¿Sí? Sigamos. 7. Y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró. Se contaminó con todos los ídolos de ellos. Y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su juventud, y con ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ella su fornicación. Por lo cual la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada, y vino a ser famosa entre las mujeres que, pues en ella hicieron escarmiento. Y lo vio su hermana Aholiba, y enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos. Los hijos de los asirios. Vamos para allá. Sigue. Gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. Y vi que se había contaminado, un mismo camino era el de ambas. O sea, el de la casa de Israel y de la casa de Judá llegó a un punto donde su camino fue el mismo. Asimilación con otras naciones. Sigue. 14. Y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color. Oh, aquí ya colocó caldeos. ¿Cuáles son los caldeos? Los babilonios. ¿Listo? Entonces, los de Jerusalén tienen que ver es con los caldeos y los otros tienen que ver con los asirios. Obviamente, si uno mira el libro de Ezequiel, pues Ezequiel no está recibiendo información que él desconozca. ¿Por qué? Porque esto ya había pasado. O sea, le están dando es como algo representativo. Pero en el 12 dice que con los hijos de los asirios también. Sí, los hijos de los asirios son los caldeos. Mira que no dicen los asirios, dicen los hijos de los Pero asirios. arriba también en el 7. Mira lo que dice, vuelve a leerlo por favor. Del 7. Y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios. Sigue, y con todos todos. aquellos de quienes se enamoró. Se contaminó con todos los ídolos de ellos. ¿Te acuerdas, Jessica, los imperios cómo vienen? Egipcio, asirio, ¿cuál sigue? Babilonio, ¿cierto? Los caldeos. Estos sujetos, Por eso lo llama hijo. exacto, ellos conquistaron también los terrenos de los asirios. Sí. Claro, o sea, Nabucodonosor para llegar a Jerusalén no tenía otra ruta sino tomar todo el norte de Israel también, y también lo tomó. Sí, por eso lo coloca ahí. Ahora sí, cuéntame. Bueno, volviendo otra vez a lo de la primogenitura, es que en Deuteronomio dice pues lo contrario. Delo. Dice, si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el primogénito fuera de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia, al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Ujú. Ahora yo te pregunto, ese mandamiento está ahí en la Torah, ¿cierto? ¿Deuteronomio qué? ¿Cómo? ¿Deuteronomio qué? 21. ¿Eso fue antes o después de Jacob, de la entrega de ese mandamiento? No sé. Después de Jacob. ¿Te acuerdas cuando, por ejemplo, la Torah dice, no se casará con pariente cercano? Imagínate que Sara y Abraham eran medio hermanos. O sea, como un cambio o algo así. Son cosas que se colocaron después del Sinaí, y una de las normas que se colocó fue esa de la primogenitura. Porque entonces habría que colocar como primogénito de Abraham, ¿a quién? A Ismael.
Entonces, conclusión, la misma Torah diría que nosotros no somos escogidos. ¿Sí me van a entender? O sea, para que me entiendas, Laura, ese mandamiento que está ahí es posterior al monte Sinaí. Por lo tanto, todo lo que se hizo atrás, ese mandamiento que está ahí y algunos otros, digámoslo así, que las personas de acá no lo conocían. Por ejemplo, ese no te casarás con pariente cercana. Imagínate que cuando le van a buscar esposa a Isaac, ¿qué dice Abraham? Ve y tómala de la familia de tu madre. O sea, una familiar. Por decirlo así. ¿Perdón? No habría retroactivo, por decirlo así, ¿no? Sí, donde no hay ley, no se juzga porque no estaba esa ley. Porque mira que si esa ley fuera aplicable en aquella época, entonces el primogénito de Abraham es Ismael. Y entonces todo el de ahí para allá, toda la historia de Israel, pues vendría a tirarse la basura porque el mandamiento mismo dice lo que tú estás leyendo, que es verdad, eso es lo que dice y es cierto. Ahora, pues eso no aplica para Jacob y eso. Y por ejemplo, hay gente que acusa a Jacob, que creo que todos hemos leído eso, ¿no? De haberse casado con 4 personas a la vez, o haber tomado 4 mujeres por esposa a la vez, Raquel, Lea y Silpa, ¿cierto? Entonces diría, no, entonces eso no se puede hacer hoy en día, o si se puede hacer hoy en día. ¿Tú qué crees? ¿Se puede o no se puede hacer hoy en día? Pero de que se debe hacer, pues en mi opinión no. Yo también opino lo mismo que no. Entonces yo diría, por ejemplo, tu patriarca y mi patriarca Jacob, ¿hay que el man pecó o no pecó? Sí, pero bueno. ¿Pecó? ¿Por qué pecó? Bueno, pues es que todo va sujeto como a la ley que había en ese entonces. ¿Cómo va a pecar de algo que no estaba estipulado? ¿Sí o no? Pero pues había ya una ley de antes, ¿no? Imagínate que yo te dijera a ti, tú estás en pecado. Y tú me dirás, ¿por qué? Porque tú no estás llevando el diezmo. ¿Qué me dirías tú en ese caso? Pues que no, o sea, no sé qué. ¿Por qué no? Si es una ley, ¿no? Ahí está escrito. Porque pues todo va como con una regla o algo así para determinar si lo puedo o no cumplir. O sea, es contextual, ¿sí o no? Entonces, como esa regla no estaba ya antes del monte Sinaí, pues digamos que esos derechos de primogenitura reglamentados acá no aplican allá atrás, porque eso lo entregaron fue después del monte Sinaí. Todo lo de antes, lo que dice tu papá, hay un montón de cosas que no aplican esas leyes, principalmente las leyes de relaciones entre familiares, las cuestiones de la primogenitura y la entrega de tierras. Esas cosas no, porque por ejemplo, si fuera la entrega de tierras tal cual como es en la Torá, entonces a Abraham le hubiera tocado darle a los hijos de Setura un pedazo en la tierra de Canaán. Mire, ¿Sí? pues, ¿Me dice entender? digamos cuando 2 estudiantes entran en periodos diferentes de la universidad y entre uno y otro cambian algunas cosas. Al anterior no le aplica, pero al nuevo sí. Sí, ese es un buen ejemplo. No decreto. Sí, eso, por ejemplo a los profesores, ¿no? Que, por ejemplo, yo que me gradué, exacto, me gradué después del 2019, ¿cierto? Entonces yo pertenezco a un decreto diferente a los que se graduaron antes del 2000, y los de antes del 2000 tienen más facilidad para ascender, pero a mí no me aplica porque como yo me gradué 19 años después del decreto, pues que, digámoslo, en otro reglamento, estamento. ¿Listo? Entonces, ¿quedó claro, sí? No, pero es un buen, esa la pueden sacar a uno y lo pueden poner a dudar. Yo estaba seguro que esa ley pensé que estaba en Josué. No, bueno, sigamos, ya para terminar. Entonces, quiero que quede claro esto, vamos a terminar porque ya... Anoten esto, Ahola es Samaria, y Samaria está ligada con los asirios. Y Aholiba es Jerusalén y está ligada con los caldeos o babilonios. Y la siguiente clase empezamos nuevamente acá. La idea de esto es poderlo leer bien claro. Primero quiero que hagamos una lectura completa de ese texto 23 completico, para que podamos encontrar más adelante algo del Shabbat. Y luego si lo leemos punto por punto y les voy a explicar históricamente qué pasó, cómo cayeron las dos casas. Es decir, este va a ser el texto central por lo menos durante 2 clases más. Entonces si lo pueden leer en su casa, Ezequiel 23, pues sería muy bueno, porque ya venimos y ya sabemos más o menos de qué se trata. Porque como se dan cuenta es largo, pero nos sirve para explicar todo lo de los reyes y la caída de las dos casas, para poder más o menos empezar a ubicar ahí sí Oseas, que es como el punto central. Entonces Ezequiel 23, Mire, señor. En Génesis 49 es donde le dice que Rubén no va a ser primogénito. Léalo por favor, Gonzalo. Dice, impetuoso como las aguas, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Cada uno comete una embarrada hasta que llegue y le toca la primogenitura a José. Ajá, que por ejemplo, hay unos que por matar una ciudad, ¿no? Sí, son dos. Son dos. Los más que Simeón y Leví, los que le siguen. Que son como tú, que son como la... Sí. Eso, entonces el primogénito es Joseph. Entonces, pues volviendo a lo que estaba diciendo ¿Laura? Camila. Camila.
O sea, ese derecho de primogenitura se puede perder. O sea, independiente que sea la hija amada, el hijo primogénito sea de la mujer aborrecida, ese derecho se puede perder. Si él violenta algo que vaya en contra del padre. Pero Eso también depende si el papá lo quiere o no lo quiere. no, es que ahí sí no le dicen si lo quiere o no lo quiere. Con el mandamiento. No, si lo quiere o no le quiere quitar la primogenitura. No, depende del papá. porque no depende del papá, depende del acto que haga el hijo sobre el padre. O sea, hay que definir es cuáles actos serían los causantes de perder una primogenitura. Por lo menos la Torá nos pone uno: tener relaciones sexuales pues con la mamá. Supongo que son casi todos delitos sexuales, supongo yo, por el contexto de esa prescripción. Y otro sería, por ejemplo, pasar por encima de la autoridad del papá, porque el papá nunca les dijo vayan maten a nadie. Y si Meón y Leví fueron y mataron a un montón de gente. Entonces habría que colocar, que pienso yo, no está en la Torá, pero pienso yo, que los elementos para perder la primogenitura, según Deuteronomio, serían delitos sexuales en contra del papá, y el otro sería alguna falta de autoridad, Ser rebelarse. rebelde y contumaz, porque cuando dice si tuvieres un hijo rebelde y contumaz, los llevarás al concilio y ellos dictaminarán que debe morir o perecer. O sea que los 11 hicieron algo malo. Los 11 no, los que tiene por delante Joseph, no sé cuántos tiene por delante. Y como 7, 8. Es como el antepenúltimo, ¿no? Sí, incluso más que Isaacar. ¿Cómo es que O sea, los últimos dos que nacen son... Benjamín, que es el menor. Acuérdense que los de las criadas no cuentan, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen parte de otra... O sea, solamente toca contar los que tuvo con Raquel. Con las oficiales, con Lea y con Raquel. Raquel y Lea. Ajá. Porque las de las esposas eso no cuentan. Sí, porque tocaste todo el... Porque son hijas de la esclavos, ellos no pueden heredar derechos de primogenitura. Por eso la casa se llama la casa de José o la casa de Judá, ¿sí o no? O también le ponen, bueno, la casa de Efraín, que es el mayor de los de José, ¿cierto? Y la casa de Judá. Nunca menciona la casa de Isaacar ni la casa de Dan, ¿sí? Porque son los dos mayores. Entonces se debe diferenciar en cuanto al mandamiento en Deuteronomio que una cosa es la mujer oficiales. aborrecida y otra cosa es la sierva de la esposa que también tuvo hijos con él. ¿Sabes dónde nos sirve el ejemplo? Ahora que Pero le dice las aborrecida. 4 son matriarcas. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro, Pero claro, Y claro. las 4 tienen pues su respeto. Sí, claro. Sí. Sí, puede ser bastante pasado de Nada se nosotros. desmerita. Claro, Estoy claro. seguro que a mí así. Sí, sí. Está bien. Espectacular. Sí, acá. Sí, y mira, ¿sabes dónde nos puede servir ese ejemplo, Laura? En el libro de Samuel, cuando el sacerdote del Cana tiene dos esposas, y una él quiere más a Ana y a la otra no la quiere tanto. Y la otra, que no me acuerdo el nombre, esa le da hijos. Entonces los hijos de ella sí vendrían a ser primogénitos, porque es una cuestión de no esclava de eso, sino de aborrecida. O sea, como que él hacía parte. ¿Sí me hago entender? Entonces Samuel nació de Ana la amada, pero Samuel no puede ser primogénito, por cuanto está ese mandamiento. Pero todo eso es después de Deuteronomio. No había mucho que ver. Incluso todo aplica dentro del mismo ejemplo con Jacob, porque Raquel era la amada. ¿Sí, Raquel? Sí, Raquel. Y Lea era la aborrecida. Le tocó. Y ahí ya también están las siervas. Sí, sí, sí. ¿Listo? Vamos a orar.